Buen día, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, agradecemos este día. Gracias, Señor, el cuidado que has tenido para nosotros. Te rogamos que mucha gente sea convencida de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan entregar su vida a ti, que tú les des entendimiento de la palabra, Señor, que tu palabra quede sembrada en sus corazones, que puedan reconocerte a ti, Señor, como Dios y como único y suficiente Salvador, para que traigas a sus vidas tiempos de refrigerio y los libres también, Señor, de la ira venidera que viene sobre este mundo, que nosotros no sabemos qué día vaya a suceder, pero de acuerdo a las señales que tú nos has dejado en tu palabra, cada vez vemos que está más cerca ese tiempo, Señor. Nos queremos que la gente tenga confianza en ti, que tenga paz en ti, pero sobre todo que reciba tu misericordia, porque es palabra tuya, Señor. Y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, dándote la honra y la gloria. Amén. Acerca de los tiempos finales, los discípulos se habían acercado al Señor Jesucristo para preguntarle qué señales serían para que ellos pudieran identificar ese tiempo. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas las que le hicieron al Señor. Dice Mateo 24:7, ya en respuesta el Señor les dice esto: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 24:11 de Mateo dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A qué se refiere con falsos profetas? Nos dice segunda de Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, de esos maestros y de las personas que los siguen y les escuchan. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice el versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Regresando a Mateo 24, en el versículo 12, dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 4 de Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 37 y 38 y 39 de Mateo 24 dicen: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice el versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces, como predicadores del Evangelio, damos testimonio de lo que dice la Escritura acerca de lo que está escrito. Se va a cumplir porque es una profecía de acuerdo al comportamiento de la humanidad, y es un juicio que trae sobre la tierra y sobre los moradores que estén en ese tiempo viviendo en la tierra. Esas señales que leímos se están cumpliendo, porque cada vez vemos más constante movimientos telúricos a escala de terremotos. Vemos que hay falsos maestros, ninguna de sus enseñanzas es bíblica, que solamente les interesa obtener el dinero de las gentes que lo siguen. También el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Entonces, como vemos, estas señales se han ido cumpliendo, pero lo que me llama la atención de todas estas señales
dice el versículo 12 de Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, que será como en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio. Noé, mientras estuvo construyendo el arca, 100 años, aproximadamente 120 años, él estuvo predicando y estuvo diciendo y advirtiendo a la gente que Dios iba a traer un juicio a la humanidad con un diluvio. Y la gente pensó que era broma, no le creyeron, pensaron que se burlaba de ellos y a su vez él fue objeto de burlas, y el único que creyó a Dios fue Noé y su familia, que hizo caso a lo que Noé les dijo. Entonces no nos cansaremos de estar predicando el evangelio para que hagan caso de lo que Dios está diciendo, de esa advertencia que nos está dejando en la escritura. ¿Por qué sabemos que se va a cumplir? Porque cada una de las profecías que están escritas desde el Antiguo Testamento, las que ya se han ido cumpliendo, nosotros podemos corroborar a lo largo de la historia y aún de la misma escritura que todo lo que fue advertido en su tiempo se ha ido cumpliendo. Aún profecías que el Señor Jesucristo dijo cuando Él estuvo en Tierra Santa, Él profetizó no solamente de su muerte y de su resurrección, también predijo acerca de la destrucción del templo en Jerusalén, y eso ocurrió en el año 70 de esta era, de la era cristiana. Entonces, profecías que hablan acerca de que la nación de Israel iba a ser conformada, iban a regresar a su tierra, se cumplió en mayo de 1948, se constituyó la nación de Israel, y es cumplimiento de otra profecía. Entonces, vemos que el tiempo cada vez está más cerca. Pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la maldad del hombre. Y para esto nos vamos a remitir al libro de Romanos a partir del versículo 16 en el capítulo 1. Repito, Romanos 1, 16. En ese versículo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de romanos que estaban tratando de seguir la fe, él les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué requisito te está pidiendo Dios para que tengas la salvación? Creerle. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos quiere decir la Escritura con esto? Que Dios no hace distinción de ninguna persona, sea judío o no lo sea. Dice el versículo 17 de Romanos 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y como continuidad, el versículo 18 de ese capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos entendemos el concepto de injusticia, pero ¿qué es la verdad? Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero otros textos nos dicen, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Entonces tenemos que Jesucristo y el Espíritu Santo son verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7, dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es verdad. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces, si hay cosas que apartan de la verdad, esto es haciendo referencia a la fe, entonces también la fe es verdad. Asimismo, en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué otra cosa es la verdad? El evangelio. Entonces, regresando al versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, dice, vuelvo a leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, con injusticia o con maldad, ¿qué es lo que los hombres detienen? Detienen a Jesucristo, detienen al Espíritu Santo, detienen a la Escritura, su palabra de Dios, y detienen el Evangelio, así como la fe. Entonces, cuando una persona está llena de maldad, obviamente va a rechazar a todo lo que sea Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. El versículo 19 del capítulo 1 de Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A qué se refiere este versículo? Nosotros podemos ver en internet un video serio, un estudio serio, que hable acerca del universo. Vemos que el universo está constituido y está en funcionamiento de acuerdo a leyes físicas y de acuerdo a leyes matemáticas exactas. Entonces, no es convincente la teoría del Big Bang, porque el Big Bang es una explosión y una explosión crea desorden, y el desorden no trae orden, de ninguna manera trae orden. Si yo tomara un puño de arena y la arrojara hacia arriba, la arena no caería en una forma ordenada, todo sería un desorden. Entonces, no hay manera de explicar que el universo pueda estar funcionando si no estuviera sujeta a leyes físicas y a leyes matemáticas o a un orden matemático. Entonces esto nos lleva a pensar, si todo el universo está constituido bajo leyes físicas y con un orden matemático exacto, pues forzosamente tiene que haber un creador, no solamente que lo haya formado, que lo haya constituido, sino que lo mantiene en funcionamiento. Pongo otro ejemplo. Si yo me encontrara en la calle un celular, yo no podría de ninguna manera pensar, estaría yo loco si dijera, este celular era una piedra y en algún momento la piedra, no sé, le cayó un rayo, alguien la pateó y de repente la piedra empezó a transformarse y empezó a agarrar funciones, se constituyeron circuitos, se constituyó una cámara, se constituyeron botones y ahora puede captar señal de internet. Entonces este celular era una piedra que evolucionó. Yo no puedo decir eso, o sea, no es racional y no es creíble. Si nosotros podemos entender eso, entonces no podríamos pensar siquiera que el ser humano es producto de la casualidad, de la generación espontánea, producto de la evolución, así fuera o se tratara de millones o miles de millones de años. El hombre no evoluciona. ¿Por qué? Hasta ahorita los grupos de científicos más notables en el mundo no pueden entender a cabalidad la complejidad de la constitución del cuerpo humano y mucho menos del cerebro humano. Tienen acercamientos al funcionamiento, tienen acercamientos a la constitución. Apenas hace unos cuantos años acaban de entender más o menos la cuestión del ADN. Si ellos se pusieran a traducir y a explicar el funcionamiento del ADN, tendrían que llenar millones de libros, enciclopedias completas para poder explicar una parte del ADN, y aún esto no es posible y no se explican de qué manera el ADN, la genética humana, nos forma. En ningún laboratorio, por más capacidad tecnológica y técnica y conocimientos científicos que pudieran tener un grupo de ellos,
no pueden producir vida, ni siquiera de una bacteria, ni siquiera de un microbio, ni siquiera de un virus. Cuando escuchamos de mutaciones de virus o de bacterias, probablemente ellos hayan estado experimentando en la genética de esos seres vivos, pero quien da la vida a un ser vivo, por más pequeño que sea, o por más significante que sea, como lo puede ser una bacteria o un virus, el único dador de la vida es Dios. En ningún laboratorio, en ningún país, con ninguna tecnología pueden crear vida, y eso está demostrado. Entonces, de ninguna manera se puede pensar que nosotros existimos por evolución, por generación espontánea o por pura casualidad, porque algún día a una célula se le ocurrió hacer o mutar en cambios hasta llegar a formar un ser humano. Eso no es posible. Por eso dice este versículo que nadie tiene excusa de poder entender que tras del universo y detrás de la creación del ser humano existe Dios y no puede ser negado. Entonces no hay excusa. Dice el versículo 21 de Romanos 1: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Una persona que no cree en Dios y que seamos producto de su creación puede llenar su corazón de muchas mentiras y creer muchas cosas que no son verdad. En años recientes falleció un científico que lo tenían como la persona más inteligente en el mundo y en ningún momento pudo explicar la creación del universo o explicar plenamente la teoría del Big Bang sin que pudiera cruzar por su mente que hubiera un creador. Pero obviamente no lo iba a aceptar. Entonces murió creyendo su propia mentira. Entonces vemos que se comprueba aquí la palabra. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Nadie los saca de esas mentiras, de esas creencias que tienen, mientras no reconozcan a Dios en sus vidas. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por lo cual, esto es, por eso, en respuesta, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es esto de que Dios los entregó? No es que Dios los haya empujado a esa inmundicia, no es que Dios haya querido que así fuera, sino que es como cuando estás jalando a un muchacho que quiere ir, a un chiquillo que quiere ir a un lugar a donde sabes que algo malo le va a pasar y tú lo estás jalando de la mano y no, espérame, yo me quiero ir y yo me quiero ir. Hasta que llega el momento en que te cansa y lo sueltas. Entonces en ese momento lo estás entregando. Eso es lo que significa esta parte. ¿A qué tipo de inmundicias Dios los entregó en ese sentido? En las concupiscencias. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros nos dirigimos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13, 14 y 15, la palabra nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, el mal deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Eso es la concupiscencia. Un mal deseo que si yo lo llevo a cabo, entonces doy luz al pecado, y cuando consumo el pecado, entonces estoy produciendo en mí muerte.
Dice Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú trabajas y cumples una jornada de trabajo o cumples una semana, una quincena, según cómo te paguen, el salario que recibes es tu quincena. Pero cuando nosotros pecamos, el salario que recibimos es la muerte. Dice otra parte del versículo 24, ¿a qué tipo de inmundicia Dios los entregó aparte en las concupiscencias? A la inmundicia de sus corazones. ¿Por qué de sus corazones? Entonces para esto nos tenemos que remitir al libro de Mateo capítulo 15, dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el Señor Jesucristo. El versículo 15 de Mateo 13, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que han pecado tanto las personas que no quieren saber de Dios, se alejan. Cuando te ven que te acercas con una Biblia, se apartan. No me vengas a decir, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saber. ¿Y por qué? Ellos siempre se justifican. Yo no creo que exista Dios, yo no creo que haya Dios. ¿Por qué? Ven la maldad que hay en el mundo. Y si hubiera Dios, ¿acaso no puede acabar con esa maldad? No se trata de eso. Dice la Escritura entonces, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice el versículo 24 de Romanos 1. Y continúa el versículo 25, ya que, esto es porque, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces esto se convierte en idolatría, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién? El Creador. Dice el versículo 26 de Romanos 1, por esta razón, por esa idolatría, por ese cambio de la verdad de Dios por la mentira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra natura. Dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. En este capítulo 1, 3 veces Dios los entrega. Primero, Dios los entrega a la inmundicia, porque pensando que eran sabios y creyéndose que eran sabios se hicieron necios, entonces Dios los entrega a la inmundicia de las concupiscencias y de las maldades que había en sus corazones. Luego, cuando dan culto a otra cosa que no es Dios, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y cuando ellos no aprueban a tener en cuenta a Dios en sus vidas, entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces vemos que la escalada es hacia abajo de una persona que se aleja totalmente de Dios. ¿Y qué es lo que caracteriza a una persona que tiene la mente reprobada? Dice el versículo 28, termina diciendo, para hacer cosas que no convienen. ¿Como cuáles? Dice el versículo 29, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 1:30 dice, además de esto, que ellos son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, dice el versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. El versículo 32 de Romanos 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, no lo ignoran, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 a partir del versículo 1, y esta carta también la dirige el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y hay en esta parte de la escritura menciona 19 características de ese tipo de hombres. Y empezamos a partir del versículo 2. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo que me llama la atención aquí en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí ese versículo en específico conecta específicamente también con los falsos maestros. ¿Por qué? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Se está refiriendo a personas religiosas. Directamente, falsos maestros. Indirectamente, personas que tienen una religión, pero que no tienen absolutamente ninguna comunión con Dios. Entonces, regresando a las señales que el Señor Jesucristo nos deja en Mateo 24, nos dice que la maldad llega a ese nivel, a un nivel de maldad que es semejante al tiempo en que vivió Noé. Y entonces llega la maldad a tal grado delante de Dios que Dios determina un juicio para la humanidad. Y nosotros podemos ver actos de una maldad tan cruel, a veces de parte de las madres con sus hijos, de los padres con sus hijos, de los padres con sus hijas, de familiares y no familiares, delitos tan terribles, asesinatos tan crueles que nos da horror siquiera pensar o estar viendo en las noticias o estar oyendo cómo ha llegado la maldad a ese grado tan terrible. Y entonces podemos comprender que estamos prácticamente en los últimos tiempos. Pero fíjense, vuelvo a leer 2 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mencionábamos las 19 características de la maldad en ese tipo de personas. ¿Por qué quise recalcar lo que dice este versículo de en los postreros días? La Escritura nos dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en los versículos 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el cumplimiento de esta profecía la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas,
En el capítulo 1 dice la Escritura con respecto al nacimiento de Juan el Bautista, dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces él estaba en el lugar santo del templo, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, dice el versículo 11, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la profecía que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, tuvo cumplimiento con el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, me llama la atención porque en el libro de Romanos, en el capítulo 1, podemos ver que una de las características de la maldad de los hombres en los postreros tiempos es la desobediencia de los hijos hacia los padres. Y nos vuelve a repetir también en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo que también hay desobediencia de los hijos hacia los padres. Entonces, esto nos debe de mover para que debamos de enseñar a nuestros hijos, sobre todo desde los pequeñitos, valores morales, pero sobre todas las cosas, enseñarles el camino de Dios, porque eso los va a apartar del mal. Porque vuelvo a repetir, los tiempos que vienen son en verdad terribles y más problemáticos, más difíciles, más terribles que los días que nosotros estamos viviendo. El Señor Jesucristo a nosotros nos va a librar ese juicio que Dios va a traer a la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, nos dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y de qué manera el Señor nos va a librar si estamos aquí en el mundo? Bien, si nosotros nos remitimos a primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y específicamente en el versículo 51 y 52, podemos ver que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto es, en un pestañazo. Dice entonces el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿cuáles muertos? Los muertos en Cristo, los que hemos creído en Cristo, los que han creído en Cristo y ya fallecieron. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y esto tiene conexión con la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, y lo podemos ver a partir de lo que dice el versículo 15, 16 y 17. Entonces, vemos que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, esto es, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esta manera el Señor nos va a librar de ese juicio terrible que está descrito en Apocalipsis. La tribulación que va a pasar la tierra aquí van a ser 7 años. Imagínense, 7 años. El juicio que viene sobre los moradores de la tierra está en 3 etapas. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y esto nos da un total de 21 juicios que vienen sobre los moradores de la tierra. Si nosotros quisiéramos sacar un promedio de la duración de cada uno de estos juicios, no estoy diciendo que la duración sea así, pero un promedio, un más o menos. Esto nos daría un promedio de 4 meses por cada uno de los juicios que se van a desarrollar en esos 7 años. Y esto no quiere decir que ya pasamos 4 meses y ya pasó. No, son 7 años que va a durar ese juicio sobre la tierra. Entonces quiero recordar lo que dice Apocalipsis 9, desde el versículo 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿A qué se refiere esto? Que Dios va a tener un total de 144,000 judíos que van a estar en ese tiempo, pero para que ellos no sufran las consecuencias de este juicio, Dios les va a poner un sello en la frente, que eso es un distintivo de parte de Él para protegerlos. Entonces, Dios aquí como vemos aquí, los va a guardar de ese juicio. Entonces, todos los hombres, absolutamente todos los demás hombres que no sean parte de esos 144,000, dice que van a ser atormentados. Dice el versículo 5, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y el tormento nada más, exclusivamente de ese juicio que trae el toque de la quinta trompeta de los juicios de Dios, va a durar 5 meses. Dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 5 meses que la muerte no va a estar en el mundo. Nadie va a morir porque tiene que ser atormentado. Entonces, dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, a idolatría, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a leer. ¿Qué nos dice el Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Si nosotros pensáramos en un ser humano que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no tocan, tienen pies pero no andan, pues pensaríamos que se trata de un difunto, de un muerto.
Dice el versículo 8 del Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué? Porque una imagen no te va a ayudar, no te va a librar de ese juicio. Dice entonces el versículo 20 de Apocalipsis 9 que sigue la idolatría. Y dice el versículo 21 de ese capítulo, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, acabamos de ver que viene un juicio sobre la tierra. Nosotros estamos viendo las señales, podemos percibirlas. Y tú puedes entrar al internet y buscar prédicas de muchos estudiosos de las Escrituras y vas a escuchar de boca de ellos que hay muchas señales que nos dan a entender que ese tiempo está cerca, más de lo que nos imaginamos. Entonces, Dios también te da la manera de ser librado de ese juicio. ¿A través de qué? Mira, el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años y Él vino de parte de Dios, su Padre. Dios lo envió. Él vino a traer un mensaje de salvación, vino a traer el Evangelio, no una religión. El hecho de que una persona esté inmerso en una religión, eso no lo libra, ni lo lleva a Dios, ni lo aparta de la maldad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué te lleva a Dios? Ninguna religión, ninguna religión. Quien te lleva es Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Él es el que pagó para que no tuviéramos condenación eterna en el infierno. Si nosotros recordamos lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, dice ahí la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda. ¿En dónde? En una condenación eterna. No se pierda en un castigo eterno en el infierno, sino que tenga vida eterna. Dios te quiere dar esa salvación. Fíjate que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan hay la mención de un hombre, desde el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran los hombres más religiosos que había en la época del Señor Jesucristo. Eran los que tenían en sus manos la religión que enseñaban a su pueblo. Y este no era un hombre cualquiera. ¿Qué tal si lo comparáramos en la actualidad en una religión de las más conocidas en el mundo? Podríamos pensar que se trataba quizá de un cardenal. A ese nivel, no estoy diciendo que era cardenal. Dice que ese hombre religioso de los fariseos era Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, cuando aquí la palabra dice agua, se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, quien nace humano, pues va a seguir siendo humano si pudiera volver a nacer. Y lo que es nacido del Espíritu, entonces es alguien que tiene un nacimiento espiritual. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo.
Dice entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a él que tiene que nacer de nuevo, pero no se refiere a él, sino se refiere a todos, a todos. Entonces, si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes ir a la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Tuvo que morir en esa cruz del Calvario para que con su sangre santa que se derramó en esa cruz, nuestros pecados pudieran ser lavados, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados, para que pudiéramos ser parte de Él como familia, para que pudiéramos ser llamados sus hijos y nosotros pudiésemos llamar a Dios Padre. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, para mucha gente, quizá lo ponen como excusa, porque se les hace increíble decir, oye, entonces si yo recibo al Señor Jesucristo y si yo le digo que me perdona todos mis pecados, absolutamente todos tus pecados. Pero eso no te da libertad para seguir pecando. Eso no te da justificación para que digas, bueno, ya quedé libre de culpa y puedo hacer lo que sea. O con eso tengo permiso de seguir pecando. No, porque Dios nos llama a una vida de santidad. Y la santidad no significa alguien que ya no peca, significa alguien que está apartado para Dios. Entonces, es muy, muy importante que la persona tenga que creer que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados en esa cruz del Calvario. Fíjate lo que nos dice el versículo 17 y 18 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en esta primera visita que hizo el Señor, porque en su segunda visita al mundo, Él va a venir como juez. Él va a venir con poder y con autoridad para traer juicio a este mundo, a través de esa tribulación que está descrita en el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La distinción entre alguien que va a ser condenado y alguien que no es, ¿creíste en el Señor Jesucristo para salvación? El Señor no te condena. ¿Lo rechazaste? ¿No quieres creer en Él? La condenación está sobre ti. El versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, ¿y a dónde dice la Escritura que si no tengo esa salvación, me voy a ir al infierno? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, pero no que Dios a través del Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Sí lo hizo, pero como tú te rehusaste a creer que podías tener salvación, entonces sí eres juzgado, porque rechazaste a Jesucristo. No creíste que Él podía darte la salvación. Entonces dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego arde también con azufre. El versículo 8 de Apocalipsis 21 nos dice la Escritura, pero los cobardes, a los que les da miedo salirse de la religión y creer y seguir a Jesucristo, y los incrédulos, los que no quieren creer en Él, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Yo tengo mi religión y tengo mis imágenes, y mis imágenes me han hecho muchos milagros, entonces yo creo en ellos. Entonces, esa persona que quiere seguir confiando en sus imágenes es una persona idólatra. Y todos los mentirosos
No, yo no tengo pecado, yo estoy bien con Dios, yo todos los días me persino, yo todos los días me encomiendo a Dios. Pero ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes un nuevo nacimiento? ¿Estás seguro que ya te perdonó de tus pecados? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? ¿Confiaste en Él como Señor y como Salvador? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso que has escuchado, lo que te acabo de hablar acerca del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el Evangelio. Es la oportunidad que Dios nos da de escapar de la ira venidera, de la ira de Dios sobre los moradores de este mundo. ¿Qué tienes que hacer? Dice el libro de Romanos, del capítulo 10, a partir del versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es, que Jesucristo es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te quiero invitar en esta mañana, después de lo que has escuchado que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios hoy te está diciendo a ti. Si hoy le has creído a Dios, yo te invito a que hoy le entregues tu vida. Yo te invito a que le pidas perdón por tus pecados. Yo te invito a que hagas esta decisión. Y si tú quieres creer y quieres confiar y le vas a creer a Dios que Él te va a perdonar de tus pecados, dile esto a Dios. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, yo he pecado contra ti y ahora he escuchado que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, yo te ruego que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Yo he creído que el Señor Jesucristo hace 2000 años vino a morir, a padecer del Calvario. En cada herida, en cada llaga de su cuerpo, mis pecados fueron puestos y por esas heridas yo soy sanado. Ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, yo lo merecía y en cambio Él lo recibió. Ahora yo te ruego, Señor, que esa sangre que fue derramada de su cuerpo sea para lavar mis pecados. Yo lo creo. Creo que Él murió en la cruz pagando mis culpas. Pero también creo que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, fue levantado de los muertos. Y Él ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Gracias, Dios, que me has convencido con el Evangelio, porque ahora lo creo y ahora sé que pidiéndote perdón y creyendo que Él pagó por mis pecados, yo soy perdonado y librado de esa condenación eterna. Y sé también que ahora que he sido perdonado por ti, ahora te puedo llamar Padre, porque tú me reconoces como hijo. Te doy gracias y reconozco que no tengo ningún mérito en esta salvación y ahora te ruego que vengas a morar en mí, que me selles con tu Espíritu Santo y que guíes mi vida en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te ruego que me des la capacidad, que me des el don de poder hablar, de tener las palabras para dirigirme
primeramente a mi familia y a otras personas y a las que no conozco, y que tú me lleves a hablarles de ti y a compartirles este mensaje de salvación. Te doy gracias, Señor, y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Ahora te doy gracias, Dios eterno, por esta gran bendición y esta misericordia que recibo de ti. En el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en este momento hay celebración delante de Dios en el cielo por tu arrepentimiento, porque ahora has pasado a ser parte de la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración para agradecerle a Dios. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor. Primeramente, por la riqueza de tu palabra, por la gran bendición que has traído a la vida, Señor, de las personas que han reconocido sus pecados delante de ti, que han reconocido su situación espiritual y te han entregado sus vidas, Señor. Que te han reconocido a ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, y te han pedido que guíes sus vidas. Y tú has dado tu misericordia a ellos y los has hecho también hijos tuyos, hijas tuyas. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, Señor, para estas personas, tu misericordia, Padre. Y ahora, pues, también saben que pueden confiar en ti, Señor, que tú vas a guiar sus vidas. Y te ruego por cada uno de ellos, Señor, habla sus vidas, dales entendimiento de tu palabra, Señor, atráelos a las prédicas, no solamente de nosotros, sino de muchos otros predicadores, Señor, que con guía de tu Santo Espíritu les acercan tu palabra. Señor, te agradecemos, Padre, este tiempo y te agradecemos tu bondad y te agradecemos también y te rogamos tus bendiciones para cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.